Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos ya listos para nuestro espacio de opiniones. En este miércoles queremos aprovechar para seguir conversando sobre los impactos que ha tenido la lluvia en el territorio nacional y centroamericano. Y por supuesto hay muchas posiciones alrededor de esta tragedia. Una, claro, no es solamente algo que afecta a El Salvador, es una afectación regional y también la visión mundial en el tema del cambio climático. Si nos seguimos comparando con Tailandia, por ejemplo, veremos que quizás cosas peores pueden llegar a la región y entonces este punto es importante usarlo como reflexión para enfrentar este cambio climático. En lo que respecta a la región y a nuestro país, hoy contamos con la visita de Roberto Valent, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y también coordinador residente del PNUD en nuestro país, actuando también como coordinador de la asistencia humanitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roberto. Rafael. Un gusto tenerlo en este programa. Un gusto estar aquí con usted y con sus televidentes. Naciones Unidas ya hace un esfuerzo, creo, importante, llamando al auxilio de todas las naciones. Entiendo, han recogido unos 15 millones de dólares para apoyar al país, es lo que se tiene ahora. El presidente habla de 1.500 millones, 650 millones, 12.000 millones o más para toda la región. Es difícil, ¿no? Incluso para Naciones Unidas en este momento presentarse frente a una región dañada cuando el mundo entero requiere de ayuda. Pero, ¿qué es lo que piensan en este momento como Naciones Unidas sobre estos temas? Bueno, ante de todo, las Naciones Unidas tiene el papel de apoyar gobiernos, sociedad civil, los países en momentos de sufrimiento, ¿no? Y lo que ha pasado en El Salvador con la tormenta así llamada 12E ha sido dramático, ha sido una tragedia y nosotros nos hemos movilizado así bajo el liderazgo del gobierno y bajo el liderazgo de esta nación, que se ha movilizado de manera contundente el sector privado. Y nosotros claramente estamos aquí en este país con un mandato, el mandato de apoyar al país, y lo estamos haciendo. Se ha hecho un llamamiento que ayer por la mañana en Ginebra, se están pidiendo 15.7 millones de dólares, no se han recibido todavía. Se están solicitando a la comunidad internacional, no se han recibido todavía. Usted sabe que en El Salvador la comunidad internacional de manera muy rápida se activó y movilizó recursos internos y disponibles de la comunidad internacional en El Salvador. Se han movilizado en El Salvador recursos internos y disponibles algo como 4.1 millones de dólares, de los cuales las Naciones Unidas han movilizado 1.7 millones de dólares de recursos de emergencia y también se han revisado los presupuestos dedicados a acciones de desarrollo y se han redireccionado porque claramente el contexto está evolucionando, la tormenta es una realidad y los presupuestos y las acciones de las Naciones Unidas, así como de los países amigos y hermanos del país, se tienen que redefinir en este contexto. Roberto, ¿cómo se están valorando los daños? Ustedes hablaban en algún momento de 1.000 millones de dólares. El presidente dice pues 650. ¿Dónde está la valoración o cómo llegar a esas conclusiones? Sí, antes de todo hay que decir una cosa, es el gobierno que tiene las cifras y los costos de los daños exactos. El gobierno se ha activado inmediatamente no solo un sistema de protección civil, de evacuación de poblaciones, pero ha activado inmediatamente también, y de respuesta, pero ha activado también un mecanismo de evaluación de necesidades y de daños que tenga en cuenta las necesidades a nivel de emergencia humanitaria pura y dura, además de lo que es la rehabilitación y la reconstrucción. Hay dos fases. Está el espacio humanitario, que es a donde se requiere de costumbre en todo el mundo, y El Salvador es parte de este mundo, se requiere que la solidaridad internacional se movilice, así como se moviliza para todos los países, se ha movilizado para Japón,
se ha movilizado para países en África, se ha movilizado para países en Europa, en Turquía se va a movilizar ahora en relación a los movimientos y los eventos sísmicos, se tiene que movilizar también para Centroamérica. Centroamérica se tiene que visibilizar mucho más. La temática de las cifras es que las Naciones Unidas ha estimado, es aproximadamente, unos 400 millones de dólares de daños directos. Y se han estimado 600 millones de daños indirectos a la industria, a las infraestructuras, daños al sector comercial que ha parado de trabajar en las zonas damnificadas, y estas zonas damnificadas son bastante extensas ¿no? Y el hecho es que aún más hay otros daños. Está el daño en el sector informal. ¿Se imagina usted? Hay gente que es invisible. El sector informal en este país, los pobres que se ganan la vida con trabajos que no están reconocidos, son muchísimos. Mucho más probablemente de los que se ganan la vida con trabajos que están reconocidos, que son visibles, que están en un marco legal. Así que el sector informal claramente necesita ser formalizado. La tragedia es mucho más grande, incluso de esos estimados. Absolutamente, absolutamente. Aquí cuando hablamos aún de 1.000 millones de dólares o de 1.500 millones de dólares, así como se ha enunciado de parte del gobierno del presidente Funes, estamos hablando de algo limitado. No hay que impresionarse de estos números, aún más el sufrimiento no se puede medir. Yo pienso que el daño aquí es mucho más grande. Los niños salvadoreños, así como se han visto en la televisión, y muchos los han visto directamente en los centros colectivos, los así llamados albergues, que claramente son lugares que han acogido a la gente, en las cuales mucha parte de la población, el sector privado, ha confluido para dar apoyo, el gobierno. Yo estuve en Santa Tecla, vi gente pobre entrar ahí con saquitos de plástica, aportando lo poco que tenían, se imagine. Yo fui al ITCA, al Instituto Técnico Centroamericano, y no más en el ITCA, el sector privado, el ITCA, con el apoyo de la comunidad y con cocineros, chefs, voluntarios, estaban dando 2.000 platos de comida a damnificados en ese periodo. Esto es formidable, es contundente. Este es exactamente lo que tiene que pasar también en momentos donde no hay crisis, donde el país trabaja conjuntamente para el desarrollo del país. No solo para abordar la temática de la crisis relacionada con el evento climático 12E, pero tiene que trabajar junto también para abordar las temáticas del desarrollo económico, de los modelos económicos que el país está planteando, de la inseguridad ciudadana y de las grandes vulnerabilidades que este país está teniendo y que azotan a los pobres de manera particular. Esta necesidad de visibilizar Centroamérica, usted ya la ha planteado, el mismo presidente de la República lo planteó, el grupo de presidentes de la región, creo que con esa reunión se logró visibilizar un poco, y es porque se sigue enfrentando la dificultad. Incluso lo mencionan en el acuerdo firmado ayer, que los países de renta media no sean vistos como no válidos para recibir la ayuda que necesitan en este momento. ¿Cómo está esa capacidad realmente de visibilizar Centroamérica en todo el contexto de los daños que nos ha dejado esta tormenta frente a otros lugares del mundo? Yo pienso que esta es la responsabilidad de los centros americanos de asegurarse que Centroamérica sea visibilizada. La iniciativa que tuvo el presidente Funes, esa reunión con países hermanos y hermanas del país, con Costa Rica, con Guatemala, con Honduras, en el marco también del mecanismo de integración centroamericana, acompañados por la CEPREDENAC, ha sido una iniciativa fundamental. Ayer yo estaba mirando la televisión, vi BBC World, que estaba hablando exactamente de este evento, que se visibilizó por la primera vez en la BBC, de manera con un espacio adecuado y digno para esta región. Se ha visibilizado la problemática en esta región y el sufrimiento que se está teniendo en esta región. El hecho es que estos eventos pasan de seguido, y se pierde una especie de
de comprensión y de ánimo de seguir siguiendo la problemática. Pero es una problemática que pasa muy frecuentemente. Las causas son muy claras, ciertamente es la configuración topográfica y geográfica del país, pero son también los efectos, ¿no?, de la capa de ozono, de todo lo que es la temática del cambio climático, y estamos yendo en diciembre hacia Durban, y ahí el país, la región y los países damnificados por los numerosos casos de crisis, de eventos naturales que son claramente, y yo lo dije también en otros medios, guerras climáticas, guerras medioambientales que azotan a estos países. Hay que ser muy cuidadosos a no olvidarse que Centroamérica, los países del Caribe, países del sudeste asiático, países en África, aún los Estados Unidos en la costa este, están azotados por este problema. Este es un problema mundial que requiere una acción mundial, y claramente esto tiene que pasar por la acción nacional y la acción subregional y regional. Y esto está pasando, y en este sentido yo pienso de ser muy optimista. Nosotros siempre hemos estado recibiendo ayuda y claro, se agradece, y creo que el mundo ha sido generoso con la región centroamericana y países como el nuestro. Ahora se sigue necesitando de esa ayuda, pero ¿será posible poner más esperanzas en esto, o cómo hay que verlo? Porque el mundo cada vez tiene más limitadas esas capacidades de ayudar a necesidades como esta que pasamos ahora. Yo pienso que en el mecanismo Ágape y Canal 8 la esperanza es algo que ustedes entienden muy bien, y hay siempre esperanza. Pero me permita ponerle en contexto la temática de la ayuda. Hoy como hoy, si el mundo llega a respirar oxígeno más o menos limpio, y el oxígeno limpio que el mundo llega a respirar es porque en países centroamericanos, en Brasil, en Congo, en las zonas donde hay una biodiversidad y una naturaleza que es contundente, estos países están de hecho ayudando el resto del mundo a respirar. Nosotros no podemos respirar de la falta de naturaleza que está azotando muchos de los continentes donde tenemos los países así llamados desarrollados. Estos países están compartiendo lo que es un global asset, lo que es una riqueza global, que es la naturaleza, ¿no?, que es la biodiversidad, que es el oxígeno de esta parte del mundo. En este sentido, se está contribuyendo a que el mundo respire bien y que siga viviendo, no solo sobreviviendo, pero que siga viviendo y viviendo bien. Es un deber, y yo pienso que tendría que ser también un privilegio para los países de apoyar Centroamérica y los países azotados por los efectos del cambio climático y de la capa del hecho de que hay un estrechamiento de la capa de ozono.